Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Dedicaremos nuestro programa a una joven mártir católica mexicana, María de la Luz Camacho. Ella fue asesinada por el gobierno masónico y comunista de Lázaro Cárdenas el 30 de diciembre de 1934 en el templo de San Juan Bautista de Coyoacán. Tenemos el gusto y el honor de saludar a la licenciada Elena Judith López Alcaraz. Ella ha publicado un libro de necesaria lectura para los interesados, no solo en la defensa de la fe católica, sino de la historia reciente de México. El libro se titula La Rosa de Coyoacán y trata sobre la vida y martirio de la sierva de Dios, María de la Luz Camacho González. Le damos la bienvenida muy cordial a la licenciada Elena Judith López Alcaraz. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Al contrario, el honor es mío. Gracias. Mm. ¿Quién fue María de la Luz Camacho González? Bueno, hay mucho que decir sobre ella, pero creo que podemos centrar toda su trayectoria con decir que se dedicó al apostolado de la catequesis infantil durante 12 años. Ella comenzó pues desde abajo, vamos a decirlo. Primero tenía algunos niños en su casa y luego pasó a formar parte de las filas de la catequesis en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, que fue donde ella pasó los últimos 13 años de su vida. Después también ingresó a Tercera Orden Franciscana, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, y a la Acción Católica Mexicana en su rama femenil, lo que ahora es la UFCM, Unión Femenina Católica Mexicana. Y básicamente militó en sus filas, bueno, estamos hablando de un poco menos tiempo, unos 3, 4 años, y ella se dedicó a todo este apostolado. Posteriormente, ella, por cuestiones, pues, humanas, personales, que a lo mejor abordaremos un poco después, ella se sale de la Acción Católica, pero funda un círculo dramático en el cual era directora, productora y actriz. Y todas estas obras estaban encaminadas a mostrar o vidas de santos o adaptar libros religiosos, como por ejemplo Fabiola, que narra la historia pues, de los mártires de las catacumbas, de las primeras persecuciones, y también se conservan fotos de ella interpretando a María Estuardo, y otra obra ambientada en el imperio de Maximiliano. Ella pues, se dedicó a todo esto, era hija de familia, tenía sus hermanos, sus papás, bueno, su mamá adoptiva, porque su papá enviudó, él se vuelve a casar, y pues una muchacha común en ese sentido, pero profundamente comprometida con la vida de su parroquia, hasta que pues al final, de hecho, murió defendiendo su parroquia. ¿A qué edad murió? ¿A qué edad le arrebataron la existencia terrenal? ¿A qué edad la mataron? A los 27 años, sí, ella nació en 1907 y muere en diciembre de 1934. ¿Y qué motiva a Elena Judith López Alcaraz, a la licenciada López Alcaraz, con quien platicamos en este momento, a escribir este libro? Bueno, en primer lugar, bueno, son muchas cosas, pero voy a intentar resumirlas. La primera es, yo conocí la figura de María de la Luz Camacho desde niña en el colegio. Nos contaron su historia, cómo había muerto, y a mí siempre me llamó mucho la atención por el hecho de que era una mujer, pues, mexicana, cercana a nuestro tiempo, menos de 100 años. Y como que quedó la espinita, la idea de escribir sobre ella, pero pues crecí, la escuela, otras cosas, no lo concreté. Pero eventualmente, bueno, ella me hizo un gran favor.
no voy a decir cuál, pero le debo un gran favor y como manera de agradecerle quise escribir sobre ella. Además de que ya tenía pensado como parte de la serie de libros que he realizado, porque bueno, este es el quinto libro, hablar, ya hablé de figuras como el Beato Anacleto González Flores, San Joselito, los hermanos Vargas González, pero ahora quise hablar pues de una figura femenina y qué mejor que María de la Luz Camacho, sobre quien ya tenía yo la idea, datos, investigación, ¿no? Entonces, vamos a decir que fue el deseo de honrarla, de agradecerle y dar a conocer su historia, porque lamentablemente hay muy poco sobre ella y pues uno se encuentra las páginas en internet y es casi lo mismo, o lo mismo, con las mismas palabras. Entonces, como pues tratar de aportar un poquito sobre ella. ¿Qué encontraremos en su libro? No nos lo platique, pero No, no. demos pequeñas probaditas, valga la expresión. Bueno, en primer lugar, más que limitarme a poner que nació tal fecha, como ya lo dije, en tal año, demás, yo traté de presentar información sobre su familia, sobre sus padres, cómo fue que llegaron pues al matrimonio, a tenerla, porque fue de hecho la única hija de ese matrimonio, su mamá muere poco después. Vamos a encontrar un poco de esa historia de cuando pues, fallece su mamá, también de los dos matrimonios que tuvo su papá después, uno de ellos con, bueno, su cuñada, que al final fue una madre para lucha también. Vamos a encontrar la historia de cómo ella estuvo en todos estos apostolados y antes de eso cómo participó, bueno, no tanto cómo participó, cómo actuó durante la cristiada, porque en la Ciudad de México pues sabemos no hubo combates ni esas cosas, pero ella a su manera también se involucró con la preservación del culto clandestino. También vamos a ver, bueno, no vamos a contarlo, pero ¿por qué se separó de la acción católica cuando ella le dedicó su alma y su vida a ello? Los problemas que la llevaron las pruebas que enfrentó, los desengaños, porque también los tuvo, como cualquier persona. También un poco sobre su carácter, su temperamento, de cómo no estuvo exenta de defectos, sí era muy virtuosa, pero también tenía sus cualidades en las que tuvo que trabajar. También, pues, escenas de su vida como hija, con sus hermanos, el tema de la vocación, porque ella quería ser religiosa. Vamos a abordar un poquito, bueno, un mucho, porque sí hay algo de material sobre eso, testimonios y demás de los que la conocieron. Y finalmente, pues el contexto histórico, no solo de la cristiada, sino de lo que vino después de la cristiada y que la condujo al martirio, específicamente el ascenso a la presidencia de Lázaro Cárdenas y con él, pues, la figura de uno de los grandes perseguidores de la fe en la historia de México, más aún que Calles, Tomás Garrido Canaval, y de cómo, pues, este personaje, pues, es el autor intelectual y eventualmente condujo al martirio de lucha, ¿no? Y a su decisión de ir a defender el templo, porque al final de cuentas ella salió de su casa ese día para proteger el templo que pues, esbirros de Garrido Canaval, jóvenes, los camisas rojas, iban a incendiar, ¿no? Y cómo ella pudo haberse quedado y tenía motivos para hacerlo y no lo hizo hasta que murió por Cristo, ¿verdad? ¿Tenía motivos para hacerlo? ¿Estaba enferma? Sí, estaba enferma. Dice su hermano que tenía un absceso molar. Otro de sus biógrafos dice que tenía laringitis. El hecho es que pues no había pasado buena noche y hasta tenía fiebre y sin embargo fue a defender el templo. Sí. ¿Qué día fue ese? Fue el 30 de diciembre de 1934. Era el último domingo del año ya para acabarse. Sí. Me llama mucho la atención, licenciada Elena Judith Ujú, López Alcaraz, que el martirio de la sierva de Dios María de la Luz Camacho González ocurre durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. ujú. Es uno de los, ¿cómo lo podríamos decir? Inspiradores de la Cuarta Transformación. Y de Garrido Canaval.
a quien López Obrador menciona de manera recurrente. O sea, que la persecución religiosa de aquel tiempo, de alguna Mm. forma, sigue viva con con otros matices ahora, pero son continuadores. Estos son continuadores de aquellos. Sí, ciertamente, y no solo eso, sino que, bueno, hasta a dato curioso suena, el joven, en aquel entonces joven que la mató, fue padre de Roberto Madrazo, el candidato aquel que vimos contender hace pues ya algunos años. Y pues toda esa ideología, digo, en el libro ahí trato de pues reflejarlo, digo, tiene muchas ilustraciones, fotografías pues del INA, del Archivo Nacional, del Archivo General de la Nación y demás, donde se muestra toda esa persecución que pues en realidad no difiere de lo que se está viendo en algunas partes ahorita, profanaciones de templos, destrucción de iglesias. Claro que todavía no hemos llegado, bendito Dios, a escala nacional a lo que se vio en Tabasco, por ejemplo, pero sí, ahorita que menciona eso de Tomás Garrido, sí me ha tocado ver algunos sitios donde lo menciona y es como de, la gente sabe quién fue ese señor. Es inquietante, como usted decía hace un rato. ¿Cómo fue? Y no lo pregunto con afán de despertar el morbo, no. ¿Cómo Ujú. fue el martirio de la sierva de Dios, María de la Luz Camacho González? Bueno, todo empezó ese mismo día en realidad. Digo, ya venía. Lo que pasa es que los camisas rojas deseaban hacer en la Ciudad de México lo que ya habían hecho en Tabasco, lo que le comentaba, ¿no? Destrucción de templos, profanaciones y demás, ¿no? Entonces eligen la misa de 10 de la mañana, que era la que iban los niños a los que Lucha les daba clase. Entonces se apostaron en la cruz atrial, llevaron botes de gasolina, iban armados, tenían todo, ¿no? Para profanar el templo. Y entonces resulta que el papá de María de la Luz va a misa de 8 ese mismo día con su hermanito y es cuando ven llegar a los camisas rojas. Y el padre celebrante les dice, ¿saben qué? Hay peligro, convoquen a la gente, díganle a sus vecinos a ver quién quiere venir. Regresan a la casa, Lucha está enferma, el papá los pone al tanto de todo y ella no duda, va, se arregla, se pone su mejor vestido y le pregunta a su hermana, llamada Lupita, ¿y por qué te pones tan guapa? "Ah, es que para defender a Cristo Rey hay que ir elegante para el combate". Van todos juntos a la parroquia, ya están allí los camisas rojas, listos para atacar, la misa está a punto de empezar, pero por algún motivo el sacerdote piensa que el riesgo no es como tan inminente, digamos, se reviste para celebrar, empieza la misa. Pero afuera los camisas rojas empiezan a gritar consignas católicas, ¿no? Muera Cristo Rey, muera el Papa, todo esto, ¿no? Y lo que hace Lucha, junto con otras personas, es quedarse en la puerta, afuera. Ella sabía lo que le podía pasar. Incluso en cierto momento, una de las personas le dice a su hermana, oiga Lupita, mire cómo está de pálida a su hermana. Y dice Lucha, es que, pues, ¿quién no puede tener miedo en este momento, no? Empiezan a subir los gritos de los camisas rojas, sacan las pistolas. Y así como ellos, los atacantes, empiezan a gritar mueras a lo más sagrado, la gente, empezando por Lucha, empieza a gritar viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva el Papa, viva la Iglesia, todas estas consignas, ¿verdad? Y en cierto momento pues del trance, ¿no? Porque todavía no llegaban a los tiros. Uno de los camisas rojas se le acerca y le dice así como, no quiere que lo vean, señorita, quítese, por favor, vamos a quemar la iglesia. Ese muchacho, ella lo había preparado de niño para la primera comunión. Y él, yo no me quito. Y se quedó allí. Lo miró con reproches como de, bueno, pues en qué compañías andas, pero no se quitó. Entonces empiezan a gritar más y más. Y dentro del templo suena la campanilla que marca que la consagración ya viene. Los camisas rojas se enervan más, se enojan y renuevan los mueras. Y en cierto momento Lucha abre sus brazos en cruz y dice, el que se atreva a pasar,
pasará sobre mi cuerpo. Así fue como me lo contaron a mí de recién que lo escuché, una monjita del colegio. Literalmente sobre mi cadáver pasa. Llega la consagración, el padre se asusta, entonces sí, y consume las sagradas especies, y la gente empieza a salir del templo, quien pueda, por una puerta anexa al convento de San Juan Bautista. Pero Lucha se queda donde está y empieza a gritar, viva Cristo Rey, al grado de que un señor le dice a su mujer, Ira, tú también grita como esa muchacha, sea así de valiente como ella. Y llega el punto en el que los camisas rojas se dan cuenta de que con gritos no van a asustar a la gente. Y Carlos Madrazo, el papá de Roberto Madrazo, que tenía como 20 años entonces, se le acerca, ya todos habían empezado a aproximar, y mientras ella gritaba Viva Cristo, le descargó un tiro en el pecho, en el corazón. No muere ella en ese momento, la alcanzan a meter al templo para darle la extremunción, y es entonces cuando, no me acuerdo si su papá, que ya la ve pues herida, agonizante, le dice, ¿mueres por Cristo, hija? Y ella con la cabeza le dijo que sí y dijo, viva Cristo. Y expiró. Ya no pudo decir rey. No pudo decir más, así es. ¿Batalló mucho para la edición del libro? Bueno, en realidad sí, en el sentido de que pues es un libro autopublicado, o sea, es literalmente con mis recursos, ¿verdad? Ya para la difusión, bendito Dios, ya no tengo tanto problema porque la página ha crecido bastante con el favor de Dios en estos últimos años. Entonces sí, sí puedo llegar, no sé a cuántas personas, pero más o menos a cierta cantidad. Más bien pues el tema monetario, ¿no? Lamentablemente el dinero se ocupa para todo, pero en ese sentido más bien, ya, ya con el paso de los años he ido pues, puliendo las ediciones gracias a mis estudios, pues que llevé diseño editorial y demás, he podido sacar los libros adelante. Eso es. ¿Tiene ejemplares disponibles? Sí, todavía me quedan algunos, sí. Ujú. ¿Cómo cuántos? Bueno, estamos hablando de que me quedan unos 10 todavía. Digo, mis tirajes, por lo mismo que le decía hace un momento, pues son pequeños, ¿no? Nunca he podido imprimir, bueno, fuera de 1000 ejemplares. Mis tirajes son propiamente, no sé, de unos 30 aproximadamente. Pero igual, pues mando imprimir más, nada más que sí. Es algo que a veces le tengo que comentar a las personas. ¿Cómo no? ¿Qué costo tiene el libro para el público? Ahorita está en 315 pesos. Trae consigo un par de tarjetitas, una donde está la foto de ella y otra donde, bueno, incursioné un poquito en ilustración y elaboré una donde está ella, pues en el momento, no, pues culmen, digamos, el martirio, ¿no? Defendiendo el templo de Coyoacán. Finalmente, para el momento actual, para sus lectores actuales, aquel martirio puede tener un beneficio hoy. Yo creo que sí, pero si antes hacemos toda esa labor de concientización, de reflexión sobre lo que implicó ese martirio para la persona que lo sufrió, qué fue lo que trajo consigo, qué libertades nos dio y qué es lo que vamos a hacer en consecuencia. Porque pues en sí, o sea, sabemos que aquella frase no de Tertuliano, ¿no? De que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, sí, ciertamente lo es, pero también necesitamos nosotros actuar. Porque simplemente el que un lugar sea, por ejemplo, tierra de mártires, pienso en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, está muy bien, pero ¿qué es lo que vamos a tomar nosotros ahorita? Yo pienso que sí, pero con ese compromiso de nuestra parte. El movimiento cristero, porque la guerra cristera preservó a México, salvo su mejor opinión, y ya, bueno, estamos por concluir, pero la guerra cristera preservó a México de una dictadura socialista, liberal y masónica durante varias décadas. Era lo que a veces me preguntaban, porque
el triste tema de los arreglos, ¿verdad? Que hay que abordar irremisiblemente. No, es que militarmente, claro, el gobierno sí ganó, pero toda la sangre derramada, todo el sacrificio que se hizo, tuvo unos frutos que de otra manera no se podrían haber conseguido. Y es algo que pues se ha visto en otras épocas a lo largo de la historia. Claro que el caso de México ha sido, creo yo, paradigmático, especial, porque por ejemplo en Francia ya vimos que sucedió la epopeya de la Vendée, pero pues veamos dónde está Francia ahorita. Y sin embargo aquí en México, a pesar de todo, sí se logró detener. La cosa es si lo vamos a poder volver a repetir, porque ahora la persecución es más útil en algunas formas. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo se da la persecución hoy en día? Bueno, yo creo que ahora más que meternos a todos a la cárcel, llevarnos al paredón, es más ideológico. Y eso, de hecho, se aborda un poco en el libro de María, lo abordo en el libro, porque los mismos enemigos que estuvieron en desacuerdo con lo que pasó en Coyoacán por la magnitud de lo que sucedió, decían, es que esta no es la forma de cambiar a las personas. No les podemos arrancar su fe asesinándolos, masacrándolos. Hay que reeducarlos. Y es lo que se está haciendo ahorita. Creo que claro, sí se está dando, me ha tocado ver noticias de templos profanados y demás, pero yo pienso que ahora más la persecución va por lo ideológico, por las convicciones y por ¿cómo decirlo? La segregación. Si no estás de acuerdo, no vas a poder acceder a cosas socialmente y pues estamos de acuerdo en que hoy en día eso a la gente le importa más que en aquellos tiempos, ¿verdad? Me hace evocar la nueva escuela mexicana por un lado, o el discurso del régimen, y por el otro, un muy probable condicionamiento de servicios sociales, etcétera, vía la CURP biométrica obligatoria. Sí, de hecho. Mirada profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Agradece a la licenciada Elena Judith López Alcaraz esta entrevista y a usted por seguir con nosotros. Hasta la próxima.